Hola gente, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Esencia. Y hoy pues tenemos el privilegio como familia de estar compartiendo con ustedes esta charla, esta conversación que sabemos y creemos firmemente que va a ayudar a alimentar su espíritu y a ser cada día mejores personas. Así que sin tanto preámbulo, pues quiero presentarles a mi familia. Creo que ya muchos de los que nos están viendo ya las conocen. Ahí está Mauro, más conocido como el Negrito. Bueno, para ustedes como Mauro. Está Chiquitín. Bueno, yo le digo Chiquitín, pero es el más grande de la casa, la verdad. Está mi hermosa y adorada esposa, más conocida como Mili. Y estoy yo, que me reconocen como Jay. Así que nada, pues vamos a dar inicio hoy a este tema que la verdad creo que es más allá de un privilegio, es una responsabilidad para nosotros participar, compartir, socializar con cada uno de ustedes, y hemos decidido llamar a este capítulo El Legado. Y pues como legado pues vamos a tratar de abordar ciertos aspectos de esta palabra y de este principio generacional, ¿no? Entonces, pues para comenzar a hablar de legado, pues quisiera que cada uno pues pudiéramos dar como nuestra definición de lo que consideramos que es un legado. Entonces, pues como buen caballero que somos acá, vamos a darle el primer paso a nuestra hermosa y amada esposa, quien nos va a contar qué opina ella que es un legado. Bueno, hola a todos. Un legado es una transferencia de lo que hay dentro de mí hacia la herencia, hacia los hijos, que pueden ser hijos espirituales o pueden ser nuestros hijos de carne, por decirlo así. Y la transferencia sería entre los valores y los principios que nosotros les podamos dejar a ellos. Para mí eso sería el legado. Ok, Mauro, ¿para ti qué es un legado? No sé, yo creo que legado es está relacionado con la herencia, ¿no? Con el hecho de dejarle algo a alguien, ¿sí? De transferir algo a alguien. Y si lo hablamos desde la parte como familiar, pues es literalmente la transferencia de la herencia económica o de lo que haya de un padre a sus hijos o a las personas que haya decidido transferirse. Pero yo creo que eso, ¿no? Transferencia es como la palabra que... Valores, principios, transferencia. Sebas, ¿para ti qué es legado? Bueno, sí estoy de acuerdo con lo que opinan, o sea, acerca de la transferencia. Sin embargo, yo creo que va un poco más allá de la herencia. O sea, bueno, es que esto de la herencia siempre se entiende como términos materiales, ¿no? O sea, como la herencia es la casa que me pueden dejar mis papás, la herencia, no sé, es tal vez un carro, bueno. Y creo que va un poquito más allá, lo que decían, es cierto, los principios. Yo creo que es dar parte de lo que yo soy y transferírselo o dárselo a alguien que va próximo a mí, ya sea mi hijo, ya sea cualquier persona. O sea, viéndolo desde el punto familiar, pues sí serían los hijos. Yo creo que es dar parte de lo que yo soy, no tanto de lo que yo tengo, sino de lo que yo soy, transferírselo a mis hijos, en este caso. ¿Podríamos decir que la herencia es un legado? Yo creo que puede ser parte de un legado, pero yo creo que lo relaciono más a los conocimientos, a los principios, y sí, eso. Más que al término material, más que a la herencia, digamos así, a cómo se conoce la herencia, ¿no? Creo yo. Digámoslo así, si un padre no sé, dedica su vida o parte de su vida a trabajar, a generar, digámoslo así, una economía, una sostenibilidad económica,
y parte, ¿sí? Muere y deja a sus hijos, digámoslo así, una riqueza, pero debido al trabajo no pudo compartir con ellos en función a lo que tú dices, principios, valores, enseñanza, formación, pero les deja riqueza. ¿Podríamos decir que es un legado? Yo pienso que nosotros todo el tiempo estamos dando legado. Desde que nacen nuestros hijos estamos dando un legado, porque desde que nacen los estamos instruyendo. Entonces, independientemente que la persona esté o no esté dando un tiempo de calidad, está dejando un legado en su familia. Sí, no, yo creo que la herencia entra dentro del legado, porque el legado es una palabra mucho más grande que la palabra herencia. Es decir, como que el legado es lo que abarca todo lo que damos o lo que dejamos, y dentro del legado puede estar la herencia, puede estar los valores que indirectamente nosotros enseñamos, ¿sí? Porque con nuestra propia forma de actuar, digámoslo así, o de hablar, estamos enseñando lo que hay en nuestro corazón, así que eso es lo que estamos dejando, o lo que directamente enseñamos es también parte del legado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los casos? Por ejemplo, voy a hablar de un caso mío, porque ustedes lo conocen, gran parte de, digámoslo así, de mi niñez, de mi adolescencia. De pronto las personas que nos están viendo no conocen mucho, pero digámoslo que yo nací en un hogar donde era normal que papá le pegara a la mamá. Papá, básicamente, que en el transcurso del día él no estaba porque él estaba trabajando, pero digámoslo que en la casa, o sea, a nivel de las cosas materiales básicas o necesarias, no faltaban. O sea, me refiero a techo, a alimentación, a ropa, no faltaba. No había de pronto abundancia de cosas, pero las cosas básicas las teníamos, ¿sí? Pero papá no estaba presente en casa. ¿Cómo podría uno considerar de pronto que ahí hay un legado? O sea, que papá, digámoslo así, dejó un legado sobre nosotros. Yo creo que, o sea, es que lo que dice mi mamá es cierto. O sea, yo creo que todo el tiempo estamos dejando un legado, y tanto las cosas buenas, tal vez que mi abuelo te puede enseñar, o sea, acerca de tal vez de indirectamente cómo se debe sostener un hogar, cómo debe ser tal vez un hogar, cómo se debe vivir económicamente, o sea, no con lujos, pero pues al menos demostrar que nunca faltó nada, que nunca hubo una necesidad grande, tanto como la otra parte que tú dices, o sea, tanto el hecho de que nunca estaba en casa, eso es un legado, porque te está dejando, yo creo que tal vez no es intencional, o sea, no es lo que él quería, pero te está demostrando de que tal vez un papá es así, sí, que tal vez un papá es el que se la pasa trabajando todo el día y llega a la casa y llega a los fines de semana tal vez borracho, y eso es un legado. Tal vez podamos decir que es un mal legado, pero es un legado. Yo creo que sí o sí es como esa enseñanza que te está dando y lo que te está dejando, y que puedes o no actuar de la misma manera que actuaron contigo como hijo, con nosotros como hijos. Entonces creo que ambas cosas se relacionan con el legado, o sea bueno o sea malo. Habría como un principio de responsabilidad más allá del, digámoslo así, el formar, si quisiéramos decirlo, valores, ¿no? Es que yo creo que hay algo que, pero yo creo que más allá del hecho de lo que está formando directamente, es decir, en tu caso lo que se formó directamente fue que papá le pegaba a la mamá, pero creo que el legado que se está dejando es que se estaba normalizando eso, digámoslo así, y uno, o sea, digámoslo, creciste como en un hogar donde eso llegó a ser normal, ¿sí? Donde se normalizó el que papá le pegaba a la mamá, y cuando entraste de que eso no era normal, pues entonces rompió algo ahí, algo no cuadró. Yo creo que el legado que nosotros siempre estamos dejando es el que estamos normalizando o que estamos familiarizando. Yo puedo normalizar el hecho de compartir como familia, pero también puedo normalizar el hecho de que no compartimos como familia y se vuelve algo normal en nosotros. Entonces creo que parte dentro de cuál es la ley, digámoslo así, cuál es la norma, es también entra en lo que estamos nosotros normalizando dentro de un ambiente, sea la familia, sean los amigos, sea la iglesia, sea, lo que estamos normalizando es directamente, estamos enseñando un valor o un algo, digámoslo así. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista entonces de legado, digámoslo así,
de la responsabilidad que como padres tenemos al dejar lo que ustedes están hablando, de unos principios, de unos valores, de, digámoslo así, de un ejemplo, bien sea desde el punto de vista del mal ejemplo o bien sea desde el punto de vista del buen ejemplo, el deber ser o el no deber ser. La sociedad, cuando yo hablo de sociedad, hablo de lo que vivimos afuera, o sea, lo que vemos afuera, el comportamiento social, el comportamiento general, o el 50+1. ¿La sociedad influye en el legado? O sea, ¿consideran ustedes que, digámoslo así, que la formación o que el legado que nosotros como padres podemos dejar sobre ustedes como hijos, el comportamiento social influye en ese legado? No. Eso que definitivamente no. No influye porque precisamente yo pienso que lo que a uno le enseñan en su casa es algo que no se borra. Lo que pasa es que eso ya depende de la persona, ¿no? O sea, va en el actuar de cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, si a mí me enseñaron que yo creo que esto es una norma general, no sé de dónde vendrá, pero no se roba, que hoy en día pues es legal, que si uno roba pues va a la cárcel. De pronto hace muchos años no lo era, o no sé en qué época no lo podrá haber sido, pero es algo que nosotros sabemos que no se debe hacer, independientemente de lo que se enseñe o no se enseñe. Yo tomo la decisión de pronto de ir y robar, pero sé que a mí me enseñaron que eso no se debía hacer. Entonces pienso que esas cosas no cambian. Adicional que si por ejemplo nosotros vamos a la palabra, ahí hay un legado, Dios nos ha dejado un legado, y ahí están los principios y los valores de Dios. Entonces pienso que eso no cambia, sino depende de las personas, de cada uno de nosotros, si queremos. Y bueno, yo me pregunto una cosa, y es que mientras tú hablabas yo pensaba en algo, y es que si bien todos aquí somos cristianos, somos creyentes, hay una, digámoslo así, una diferencia generacional para mí bastante importante, y es que creo que estoy seguro que nosotros dos y muchas personas, digámoslo, contemporáneas a nosotros, venimos, por así decirlo, de una generación donde el común era que nuestros padres no eran creyentes. Sí, o sea, nuestros padres, hablo de nosotros, nosotros no nacimos en cuna cristiana, ¿sí? Y la generación, no sé, para no poner en evidencia nuestra edad, pero digámoslo que la generación de los, no sé, del 70, del 75, del 80, como hasta el año, ¿qué le puedo decir? Como hasta el año 2000 más o menos, me atrevo a decir que es una generación que tiene esa característica, que los que hoy en día estamos en un rango de edad, no sé, de 35 a 45, 50 años, nuestros padres no eran creyentes, ¿sí? Entonces nosotros nacimos en unos hogares donde, digámoslo así, el cristianismo no era bien visto, porque el comportamiento social de esa época era que el cristianismo era un rechazo, aunque hoy en día todavía se tiene, pero hoy en día es mucho más aceptado que hace años atrás. ¿Sí? Nosotros venimos de una generación donde nosotros sabemos lo que era no tener internet. O sea, nosotros vivimos literal que jugar era salir a la calle a jugar. ¿Sí? Pero a lo que quiero llegar es que la generación de la cual el común de nosotros, de la que nosotros venimos de hogares donde no había temor de Dios, o no había énfasis del temor a Dios. Para nosotros enfrentarnos al mundo, o sea, salir al mundo, por así decirlo, fue más fácil enfrentarnos al mundo porque eran las cosas habituales de la sociedad, eran aceptadas también para nosotros, eran aceptadas en casa, y el querer buscar de Dios era rechazado en casa. ¿Sí? A lo que quiero llegar con esto es cómo nosotros ver desde el punto de vista de haber nacido en un hogar no creyente, encontrar hoy en día personas contemporáneas a nuestra edad que tienen los mismos valores pero no son creyentes. O sea, ahí hay un legado que dejaron sus padres en función a los valores sin necesidad de un fundamento bíblico. Sí, claro. Sí. Que siguen siendo valores, digámoslo así. O sea, lo que a nosotros nos hace, como dice Pablo, de pura cepa cristianos, pues es que estamos transmitiendo ese mensaje del evangelio. Pero toda familia puede formar unos buenos valores
de, no sé, amor, respeto, qué sé yo, pero pues el mensaje que nosotros transmitimos aparte de esos buenos valores, pues es el mensaje que traslada. Incluso en la parte, hablando de la parte espiritual, independientemente de que de pronto nuestros padres no hayan sido creyentes, siempre le han enseñado a uno el respeto a Dios, y siempre le han enseñado a uno de que, bueno, ojo, porque usted todo lo que está haciendo lo está viendo Dios, independientemente de pronto ya a entrar a la palabra, porque pues en ese tiempo uno no le decía entre a la palabra y mire, pero sí siempre ha habido, y es un legado que venía de los abuelos también, que les enseñaban, por ejemplo, usted tiene que ir a misa, y poco mucho, pues usted aprendía cosas ahí, y ahí aún está el legado espiritual, no sé, de pronto con un enfoque diferente, pero hay un legado espiritual, y yo creo que todas las personas sobre la faz de la tierra tienen ese legado, que no lo acepten es diferente, pero todos lo tenemos. Sí, de por sí yo he escuchado a predicadores que dicen que, digamos, lo que nosotros por naturaleza tenemos como esa concepción de que hay un Dios, de que existe un Dios, o sea, de que hay un ser sobrenatural, de que el ser humano por defecto tiene esa necesidad de creer en algo mucho mayor que él, ¿no? Sí. Y ahí entra el otro tema, y es, hay una generación que es un tema que venimos hablando, hemos venido tratando en varios espacios, y es como ese proceso de los relevos, del cambio de generación, de entrega de la posta, de una serie de cosas que venimos hablando, que yo siento que está pasando en este momento la iglesia también como en ese proceso transitorio, porque les decía que nosotros venimos de una generación y ustedes entraron en una generación. Hablo, por ejemplo, de ustedes dos que nacieron en un hogar cristiano, ¿sí? Que, digámoslo así, que fueron formados en un ambiente donde ver una Biblia en casa, leer la Biblia, escuchar alabanzas, ir a la iglesia, fue parte de su vida normal. Pero hay un momento en la vida de ustedes donde, por ejemplo, Mauro terminó el bachillerato y inmediatamente entró a trabajar. Tú lo mismo, terminaste de estudiar y entraste a trabajar y entraron a un ambiente diferente, ¿sí? Del cual yo no quisiera como explicarlo, sino quisiera que ustedes lo contaran desde ese punto de vista. ¿Qué pasa con esos jóvenes entonces que ustedes conocieron? ¿Cómo es la situación de ver un joven que ha nacido en un hogar cristiano, donde le han enseñado valores y principios cristianos, ¿sí? Enfrentarse con un joven que no ha tenido tal vez esa formación, pero que tiene ciertas consideraciones iguales, porque pues tampoco ellos tampoco robaban. Sí. Ajá. ¿Cómo fue de pronto, no sé, tu experiencia en cuanto a eso? Jole, pues bueno, voy a contar rápidamente que yo salí de bachillerato a los 16 y a los 17 entré a trabajar en un call center donde mi papá trabajaba. No pregunten cómo, porque se fue por ahí. Pero pues nada, o sea, el ambiente de un call center no es un ambiente donde hayan como muchachos, digámoslo, enfocados a algo en su vida tal vez, sino que todos están ahí, o por lo menos a lo que yo entré. Sé que muchos call centers varían, pero a lo que yo entré, pues ellos estaban ahí, era por necesidad, todos estaban por necesidad realmente. Era porque estaban pagando su estudio, o algunos muy pocos estaban porque pues ese era su trabajo, o sea, de verdad con eso mantenían su familia. Otros estaban pues porque estaban empezando a trabajar y pues necesitaban algo, pero creo que me topé una vez con una chica cristiana, creo que nunca más. Pero o sea, para mí fue difícil en el aspecto de que pues yo apenas tenía 17, ¿no? Y uno a los 17 todavía está ahí como medio, porque hay algún paréntesis, ¿no? Porque, o sea, nosotros nacimos en cuna cristiana y todo, pero hay un punto donde el Dios de nuestros padres debe convertirse en nuestro Dios. Sí. Y entonces uno tiene que empezar a luchar esos fundamentos y a ponerlos de verdad sobre la mesa y empezar a creerlos. Pero a lo que voy es que a los 17 pues no estaba eso tan firme o tan sólido, muchas cosas. Pero de igual forma la formación siempre como que estuvo ahí, siempre el temor a Dios y el conocimiento de la palabra siempre estuvo ahí.
pero igual yo me relacionaba con mis amigos, digamos que amigos fumaban marihuana, les gustaba fumar marihuana y eran como los más cercanos. Y lo más gracioso de todo es que hablando de esos valores que todos tienen, ellos me decían, no fume, no se meta a esto porque esto es un vicio y después no esto. Y ellos igual fumaban como si nada, pero pues respetaban el hecho de que yo no lo hacía. Pero yo tampoco era de que les hablaba, les dije, no, es que esto está mal, es que esto no, sino que pues nada, respetaban que no lo hacía. Pero habían muchas cosas, no solo eso, sino pues comportamiento de muchas chicas, también de hombres, en muchos aspectos, en el aspecto sexual, en la forma como se tratan dentro del call center, o sea, muchas cosas. Yo creo que gracias a Dios tuve varios cambios en ese tiempo de trabajar en el call center, tuve algunos cambios de campaña y pues cada vez el ambiente era distinto y la verdad fue cada vez aligerándose y fue como más y más calmado, digámoslo así. Pero pues sí, siempre hubo choque, digámoslo así, de varias cosas. Sebas vivió un ambiente un poco diferente, a mi parecer un poco diferente, pero un poco más fuerte desde otro aspecto, ¿no? Desde el aspecto más social, ¿no? O sea, como relacional, por así decirlo. Sí, bueno, yo básicamente el proceso es muy similar al de Mauro. Yo literal también salí a estudiar y entré a trabajar en un call center donde trabajaba mi papá. Y había muchas, o sea, una de las cosas que hablaba Mauro acerca de las drogas, a mí me pasaba como totalmente lo contrario. O sea, habían pelados que fumaban y fumaban muchísimo, o sea, era literal salir a break o salir a almuerzo y salían a fumar. Y, bueno, podían comer, pero salían era a fumar, o sea, lo principal era salir a fumar marihuana. Y hubo una ocasión en la que salimos a almorzar, éramos como 5 o 6 pelados, y el caso es que iban a ir a la casa de un pelado. Pues yo tranquilo, muy sano, eso fue muy recién yo entré, pues muy tranquilo, muy sano del asunto. Y cuando entran a la casa, pues normal, abren sus almuerzos, no sé qué, y lo primero que hacen es prender marihuana, empezar a fumar. Y en serio, yo digo, para mí es ahí donde entró realmente el Espíritu Santo y los principios que desde casa se habían enseñado, porque o sea, yo en serio me empecé a sentir mal, no solo mal, no sé, emocionalmente, por decirlo así, sino físicamente. O sea, físicamente yo me sentía mal, me sentía débil. Empezó a trabajar. No, yo empecé a eso de sudar frío. Y yo dije, Dios, en serio, o sea, ayúdame, sácame de aquí, haz algo, porque... Y en serio que me entró una llamada. Y la llamada, muy curiosamente, era del operador al que yo tengo. Era una llamada pues normal, creo que era ofreciendo un plan, algo así. Casos que yo le dije al dueño de la casa, de la habitación, parce, pues qué pena, tengo una llamada, yo voy a salir. Pues yo salí, yo colgué la llamada y me fui otra vez para el trabajo a almorzar. Y allá almorzando, pues José corriendo de... Sí, José corriendo de la tentación. Y ya llegando al trabajo, pues ya yo sí, ya oraba y yo decía a Dios, pero, o sea, no es de por qué me llevaste, porque creo que es claro por qué, o sea, es como para demostrar lo que es el mundo. Pero decía, bueno, gracias, porque aún en medio de eso, pues no me pasó nada y no cedía tal vez a la tentación, que es un mundo que entra por curiosidad. Que entra uno por curiosidad a que se siente estar trabado, que se siente fumar marihuana. Y por hacer parte de, ¿no? Sí, o sea, por hacer parte del grupito. Sí. Por hacer parte del grupito. Y digamos que ese es un punto, porque realmente yo vi muchas cosas allá en ese call, que duré hartico tiempo. No solo al punto de las drogas, sino al punto de lo que decía mi papá, o sea, del cómo viven las personas. Creo que ahí condiciones laborales eran un poco fuertes, un poco malas, por decirlo así. Entonces habían pues mujeres que eran mamás solteras, que lo que dice Mauro, o sea, su forma de actuar, su forma de tratarse con los hombres a nivel sexual, a nivel de emocional, a nivel de todo, era súper fuerte. Que hay o sea, yo considero que antes de eso estaba como en esa bolita de cristal de la iglesia. Yo lo compartía en otro episodio.
que era de la iglesia al colegio, a la casa y ya, ya paré de contar. Y ya salir de eso y encontrarse que es común tú, en medio de ese ambiente, tú vivir que un man le echó los perros a una vieja y luego pues se los echó a la otra. Y así todo el tiempo. Y puede que tal vez personas que no son de la iglesia o que personas que ya conocen el mundo, pues dirán, pues normal. O sea, pues sí, eso pasa. Pero, o sea, para mí fue un golpe, un choque fuerte, porque, pues, o sea, dentro de la iglesia eso no es normal. O sea, no es normal. Ni siquiera es normal, o sea, ni siquiera uno ve, no sé, el man que se le echa los perros. Quiere echarle los perros. Sí. Sí, o sea, no sé, si uno ve un man que le está echando los perros, pues el pastor a mí no va a decir, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué estamos, hijo? Sí, ¿qué estamos? Entonces, claro, es fuerte y habían muchas necesidades. O sea, creo que algo que a mí me dio duro era ver tantas vidas necesitadas, no solo necesitadas de Dios, sino necesitadas en todos los aspectos. Y que lo que decía Mauro, muchos trabajaban por, no sé, por sus estudios, muchos trabajaban porque era su primer trabajo, pero otros literal trabajaban para sobrevivir. Otros trabajaban porque si no trabajaban en eso que es un call, o en la campaña que yo estaba, es mala. Eso de cierto punto es mala. Es una mala oferta hablando a nivel laboral. Y ya, o sea, estaban ahí, duraban años, era porque no tenían otra opción. O sea, porque tal vez ya eran mamás, ya eran papás y, o sea, ya tenían claro de que si no lo hacían, baila el hijo, o sea, no iban a tener con qué alimentarlo, no iban a sostenerse ni siquiera ellos. Entonces creo que ese fue un punto de lo que me dio más duro, o sea, ver como tanta necesidad y que como el no poder hacer mucho. Sí, que al menos uno en la iglesia sabe que pues, si una persona tiene necesidad o tiene algún problema o está enfermo, pues hay, no sé, un espacio de consejería, hay no sé, uno puede hablar con el pastor, entre todos apoyarlo, pero pues es un ambiente muchísimo diferente que uno decir, o sea, tal vez quisiera ayudarlo, pero pues no puedo. Y sé que no, con decirle, no, Dios lo ama, tranquilo, todo va a estar bien. Ahí es donde yo quería llegar al hecho de decir, miren, digámoslo así, ese cambio generacional. Sí. ¿Por Claro. qué? Cuando tú y yo teníamos más o menos la edad de Mauro, de Sebas, o de pronto hasta menos, yo creo que unos 14, 15 años, ¿cómo era más o menos el ambiente social en relación a lo que están contando ellos? O sea, era tan a flor de piel ver el consumo de marihuana, ver el consumo, ver, digámoslo así, la diversidad sexual, Sí, como hoy en día se otro ve. punto. Porque en la época de hoy en día, obviamente, pues yo les puedo hablar de lo que ustedes están hablando, porque yo sigo trabajando en ese medio, por así decirlo. O sea, Sí. me desenvuelvo en el trabajo de los call centers. Y uno ve eso, ¿sí? Y digámoslo así, para resumirlo, lo que brota en estos ambientes laborales es la diversidad sexual, ¿sí? Es el tema del momento precisamente es ese. El tema del momento es que por toda esta situación social de la aceptación y la no discriminación, Sí. ¿sí? Entonces como que la libertad, el libertinaje sexual, le llamo yo, debe ser totalmente aceptado. O sea, debe ser totalmente aceptado. Entonces, en un ambiente laboral como ese, es común tú ver, no sé, dos chicas besándose, dos chicos besándose, sí, o sea, como esa clase de ambientes, ¿sí? Sí. Debe ser normal. ¿Por qué debe ser normal? Porque tiene que ser aceptado, ¿sí? Lo que tú hablabas, digámoslo así, del consumo de drogas, pues yo no quisiera, digámoslo así, declarar eso, pero sí les digo, al ritmo que vamos, va a llegar el momento donde el consumo de drogas dentro de instalaciones laborales va a ser no solamente, digámoslo así, aceptado, sino permitido, o sea, impuesto, ¿sí? Sí. Al ritmo que vamos, ¿sí? Porque hoy en día ya hay instalaciones, ya hay empresas donde ya crean espacios para zonas Sí. de fumadores, ¿sí? Con el tiempo esas zonas de fumadores se van a convertir en consumo de drogas, de marihuana, ya la venta, ¿cómo se llama eso? Sí, la dispensación, por así decirlo, Distribución. la distribución de droga internamente está a flor de piel. O sea, Sí. tú sales nosotros en los call centers le llamamos a break, que es a un descanso. Sí. Tú sales a break y antes de salir a break ya está el compañero vendiéndote la droga, diciéndote, tome, va a ir a fumar, va a ir a consumir, se va a inyectar, va a ir a esto.
O sea, ya es algo normal. Entonces, asombrarse hoy en día en un ambiente laboral de estos, y yo me atrevería a decir que es mucho más. Claro. Pero asombrarse hoy en día, al que le causa asombro es a los demás, decir, ¿usted se está asombrando de eso? O sea, ¿por qué se asombra de que vea a alguien consumiendo drogas si eso es normal? A lo que yo quiero llegar es, ¿en la época de nosotros eso pasaba? No tan a flor de piel, pero sí pasaba, depende del círculo social en el que uno se moviera también. Claro. Porque, pues en mi caso personal, yo tuve varios círculos sociales y estuve relacionada con jóvenes que consumían, que compraban marihuana, que compraban bazuca o cocaína. Pues obviamente, gracias a Dios, Dios lo protege a uno de muchas cosas, pero sí existía. Realmente sí existía. Lo que pasa es que no era tan abierto como hoy en día, ¿sí? Y los papás no sabían. Hoy en día de pronto hasta los papás saben. Sí, los papás abandonan ciertas obligaciones o ciertos legados que deben dejarle a sus hijos, los abandonan y los sueltan. Entonces por eso estos chicos se involucran en ciertas cosas. Pero yo creo que en la época de nosotros sí sucedía, no a tal magnitud, porque aún nosotros éramos más sujetos a nuestros papás y sabíamos que hiciéramos algo mal, teníamos ahí la consecuencia con los papás. O sea, aún en nuestra época todavía existía el que le pegaban a uno y para que uno... hoy en día eso ya no existe, entonces pues como todo es más libre, pues es diferente, ya no se puede, ya no tenemos, es ilegal. Hasta los padres ya nos quitaron esa autoridad de hacer eso. Entonces, pero sí, yo pienso que sí existía. Yo les cuento un poquito, digámoslo, desde mi punto de vista, y es que sí, obviamente, en mi época de colegio, en mi época, digámoslo así, de adolescencia, de cuando yo, no sé, terminé el bachillerato, cuando presté servicio, el tema de la droga, o sea, que yo recuerde, para mí en mi época, lo que tú dijiste ahorita, en mi época solamente habían dos drogas. O sea, estaba la marihuana y la cocaína, y eso, la cocaína, eso era un tabú, o sea, eso era una vaina que uno solamente se la imaginaba porque uno no tenía como la relación con alguien para decir eso es cocaína, ¿sí? Entonces uno decía, así debe ser. Sí. Pero yo les hablo desde el punto de vista de decirles, sí, yo compartí, estuve con personas que fumaban marihuana, ¿sí? Y fumé alguna vez marihuana, me pasó lo del pollito, de que yo no sentía nada. O sea, yo fumé y yo... me decían como, ¿qué sientes? Yo no siento nada, no siento los pies, no siento las manos, no, yo no sentía nada, pero literal a mí fue más un tema de que yo la probé, porque llegó un momento donde estábamos con el grupito de amigos, nos sentamos a jugar a ser grandes, ¿no? Porque éramos menores de edad, éramos adolescentes, ¿sí? Entonces nosotros comprábamos un trago que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero ni siquiera era licor, o sea, eso era un aperitivo. Y a eso le echábamos una lecherita y eso quedaba supremamente, yo creo que era más que emborracharnos, era que nos daba como un coma diabético. Y nos poníamos a jugar a la botella, que a hoy en día les digo, ni siquiera sabíamos jugar a la botella, porque nosotros poníamos a jugar a la botella y nosotros jugábamos era que al que le cayera se tomaba un trago. Pero el juego de la botella era que el que le cayera era una pareja y tenían que darse un beso, ¿no? Y nos jugábamos a ser grandes y no, es que estábamos jugando a la botella. Y en una ocasión estábamos sentados ahí jugando y alguien sacó un ¿cómo se llama? Un cacho de marihuana, un cigarrillo de marihuana, y lo prendió y empezaron a pasarlo. Cuando me llegó el momento, pues yo fui como que, bueno, pues sí. Yo recuerdo mucho, yo a esa época yo ya sabía fumar, yo empecé a fumar cigarrillo a los 13 años. Pero yo a esa época yo sabía fumar, sin embargo yo fumé, pero yo apenas aspiré o inhalé esa cosa, a mí me dio fue tos y yo empecé a toser, entonces todos empezaron a burlar de mí, como que, ay, véalo, ni siquiera sabe fumar eso. Y yo era como que, no, como así, yo no voy a quedar mal acá. Entonces yo, no, es que me dio tos, pero tan bobos. Y yo como se dice vulgarmente, le pegué un pitazo a esa vaina que yo casi me he hecho los ojos, casi se me voltean.
Pero seguimos jugando, ellos siguieron fumando. Yo cuando me volvieron a pasar, yo ya me hice el bobo y como que no fumé. Pero les soy muy sincero, a lo que quiero llegar es que yo no lo hice por el hecho de que no, los valores, mi mamá me enseñó que yo no debo fumar marihuana, o sí, o esto está mal, sino para mí fue más el tema de no, esa vaina no me gustó y pues tampoco voy a quedar mal con ellos, entonces me hacía el que fumaba, pero lo pasaba. Y hubo un momento en que yo los vi a ellos de verdad, que yo creo que eso fue lo que a mí más me motivó a no consumir eso, fue verlos como se convirtieron. O sea, el uno resultó hablándole a un árbol, en serio, o sea, estaba toteado de la risa frente a un árbol hablándole. Había otro que estaba tirado en el piso y estaba como peleando, o sea, tirado boca arriba en el piso, pero como si estuviera peleando con alguien y diga groserías y no sé qué. O sea, en unas posiciones, en unas actitudes que yo decía, a mí no me gusta eso, o sea, no le veo nada de gracia a eso. Sí, no, la verdad no me. Pero bueno, a lo que voy con esto es que cuando hablo de las generaciones es que miren la diferencia, y es lo que para mí es importante que tanto los que nos están viendo como ustedes, digámoslo así, aprendan un poco, o más que aprendan es que estén preparados a algo, y es que así como las generaciones van cambiando y los tiempos van cambiando, ¿sí? La palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿sí? Y los tiempos generacionales van cambiando al punto que miren cómo la época de nosotros, digámoslo así, que el acceso a la droga no era tan fácil, ¿sí? Que en muchas ocasiones el consumir droga o el acceder a la droga era más por lo que tú dijiste ahorita, como por un tema de curiosidad, de qué se sentirá, ¿sí? O en ocasiones el hacer parte de, ¿sí? Pero yo les digo, mire, esto es un tema que a mí me impacta y me llama mucho la atención, y yo en algunas ocasiones se lo he compartido a ustedes, y a mí me asombra saber que a hoy en día se considera que, digámoslo así, que legalmente existen más de 130 tipos de droga. Sí, o sea, vuelvo a decir, en la época de nosotros habían dos, ¿sí? Marihuana y cocaína, ya, ¿sí me entienden? No había más, ¿sí? Mire, dice, no, el bazuco, yo, bueno, sí, esa vaina como que existía. Muy seguramente en la época de nosotros también existía, no sé, el pegante, bueno, otras modalidades de droga, pero no eran comunes. A lo que yo quiero llegar es que tal vez ya existían, pero no era común escuchar hablar de eso, ¿sí? Hoy en día es de lo más normal, ¿sí? Cuando ustedes estaban, ¿tú te acuerdas? Cuando ustedes estaban como en séptimo, sexto de bachillerato, se hizo muy popular el tema de esta droga que se la untaban en los sacos, ¿te acuerdas? Un líquido que es como parecido al thinner, no me acuerdo ahorita el nombre, pero popper. Y surgió fue en los colegios que encontraban jóvenes que sus sacos olían como a thinner, porque eso dicen que huele como más o menos al thinner, y los chicos entraban a clase y era con el saco embadurnado acá de ese líquido, y así. Y se la pasaban así todo el tiempo, y claro, se pegaban a las drogadas. Hoy en día, chicos, les digo, hoy en día venden en unas, no les cuento para qué, bueno, gracias al Señor, ustedes son buenos hijos, pero hoy en día venden en unas bolsitas, ¿sí? Venden unos pañitos impregnados de eso, ¿sí me entiendes? Y tú vas y compras y lo toman como decir, vamos a tomar tinto, dicen, vamos a echarnos un popper. Sí. Y es como que, ¿trajo? Sí, tiene, sí, claro, yo aquí tengo, y sacan la bolsita y tome su pañito, y yo mi pañito, y venga, no. Sí me van a entender, o sea, lo que quiero llegar con esto es que miren cómo cada día la sociedad entra en una decadencia, ¿sí? Que si bien las generaciones van mejorando por el tema que estamos hablando del legado, ¿sí? Nuestra responsabilidad como padres, ¿sí? Siempre será hacer que la generación que sigue, que va después de nosotros, sea mejor a la nuestra, ¿sí? Y entonces ahí yo voy a lo que les decía hace rato. Nosotros, la mayoría de nuestra generación, venimos de padres que eran no creyentes. Surgió una generación, como nosotros, que nos convertimos, ¿sí? Que entregamos nuestra vida a Cristo, que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y entregamos nuestra vida a Cristo. Y ahora ya vemos una generación que nació siendo cristiana, ¿sí? Que nació ya con principios y valores, ¿sí? Que comprendemos que, por ejemplo, el hecho de, no, es que yo no robo, ¿sí? Tal vez lo hace con mucho respeto mi mamá, mis abuelos de pronto decían, no se roba, ¿sí? Pero ¿cuál es el principio? O sea, ¿cuál es la razón por la cual no robo? Porque está mal. Sí, pero ¿por qué está mal? Pues porque no se debe hacer, porque nosotros somos honestos, que la familia, aquí no hay ladrones, ¿sí? Pero ya el principio de ustedes debe ser,
yo no robo. ¿Por qué? Porque eso no le agrada al Señor. Claro. ¿Sí me entienden? Porque ya hay una concepción diferente. Sigue siendo un principio y un valor y sigue generando el mismo resultado, no robar. Pero ya es el por qué lo hago. Claro. ¿Sí? El por qué lo hago. Y ahí yo entonces les digo, mire, las generaciones o la generación que se está levantando, si bien somos conscientes, los creyentes, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y tenemos en cuenta la responsabilidad que tenemos de forjar principios y valores sobre nuestros hijos, ¿sí?, para lanzarlos a una sociedad que ayuden a cambiar y transformar una sociedad. Los jóvenes que se están levantando de la misma generación de ustedes, de la misma, digámoslo así, contemporáneos a ustedes, que sus hogares, que sus padres no son creyentes, están en esa situación. Están en una situación donde hay a viva voz, a flor de piel, como lo decíamos ahorita, ¿sí?, un consumo de droga normal, un libertinaje sexual normal, ¿sí? Todo es normal, todo es permitido, ¿sí? Y lo que tú dices ahorita, si mi papá me regaña, yo lo puedo demandar. Si mi papá me pega, yo lo puedo demandar, ¿sí? Entonces, notemos eso desde el punto de vista de cuál es el legado que nosotros debemos dejar sobre nuestros hijos y cuál es el legado que ustedes van a tener que dejar sobre sus hijos en medio de una generación que cada vez va más en decadencia a nivel social. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es el hecho de ¿qué hubiera pasado si ustedes, digámoslo así, no hubiesen tenido esa formación, ¿sí?, de esos principios y valores que estamos hablando, que los podemos tener todos, ¿sí?, que estamos tomando el ejemplo como el no robar, ¿sí?, o como el respetar, no sé, a nuestros padres, pero qué hubiera pasado si esos principios, esos valores no hubieran sido ligados a el amor y el temor a Dios, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiesen nacido ustedes, no sé, en un hogar no cristiano, pero con principios y valores, ¿sí? Sí. Pero terminaste tu bachillerato, saliste al mundo laboral, fuiste a trabajar y te enfrentaste frente a una sociedad donde el consumo de drogas, el libertinaje sexual, el comportamiento, digámoslo así, era ese. ¿Será que hubieran cedido a esas situaciones que nosotros como cristianos le llamamos tentaciones, ¿no? Pero bueno, ¿hubieran cedido a esas situaciones? Jole, bueno, yo creo que tal vez sí. Porque es que yo creo que como cristianos tenemos un fundamento muy pesado para dejarnos llevar, digamos así. O sea, nosotros como cristianos tenemos un fundamento, un mensaje, un algo demasiado fuerte para uno decir, no voy a dejarme llevar por cualquier cosa. Pero cuando el fundamento únicamente es tener valores y ser ético, creo que no es lo suficientemente pesado para no dejarnos como caer en ciertas tentaciones, digamos. Yo creo que tal vez sí. Claro, sí, yo creo que, o sea, es que yo creo que de hecho sí hay gente que cree en Dios, ¿sí?, y que tal vez tiene esos principios y aún así se apartan, o sea, aún así caen. O sea, ¿cómo sería si no los tuviera? Si aún así hay gente que, yo hablo de esta generación, o sea, yo allá en el trabajo, donde trabajé en ese call, encontré pelados que eran cristianos, que fumaban y que ya no, o sea, a causa, bueno, uno en específico era a causa de la universidad. Cuando entré a la universidad, pues, o sea, empezó mucho a cambiar muchos fundamentos, muchos ideales, muchos dogmas, o lo que decimos en la iglesia, como muchos principios bíblicos, por la sociedad. Entonces yo digo, si siendo cristiano, con un psicólogo, lo que dice Mauro, con un fundamento tan pesado como es la Biblia, como es Jesús, cayó, o sea, y se apartó y dejó de creer, pues cuánto más si nunca se lo dieron, se lo transfirieron. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, definitivamente sí hubiera caído, porque al menos en mi caso personal, yo no lo hubiera visto como algo malo. Lo hubiera visto algo como algo normal. Que hace parte de un comportamiento social. Hace parte de la sociedad, o sea, no sé, como tener celular. O sea, pues ya ellos fuman. O sea, en la sociedad se fuma. Ya chévere, conocer cosas nuevas. Bueno, yo quiero hacer aquí un paréntesis, y yo sé que en este momento muchos jóvenes nos pueden estar viendo,
y muchos jóvenes creyentes, muchos jóvenes cristianos, muchos jóvenes que aún de pronto no han tenido que tal vez enfrentarse a esa situación de salir, no sé, al mundo laboral o de entrar a la universidad, o tal vez estén a puertas de hacerlo, o tal vez ya estén ahí y precisamente acaban de entrar. Y yo sí quisiera que ustedes les dieran un consejo a esos jóvenes creyentes que se están enfrentando o que se van a tener que enfrentar ante una sociedad como la que acabamos de hablar. O sea, ¿cuál sería, no sé, brevemente el mayor consejo, la mejor herramienta que ustedes les podrían sugerir a esos jóvenes que dicen, no sé, parce, mire, yo acabo de entrar a una empresa donde nadie es cristiano, nadie es creyente, y estoy así de absorto de invitaciones, vamos a tomar, vamos a farrear, vamos a rumbear, quieres ser mi novia, quiero ser tu novio? O sea, ¿qué decirle y qué aconsejarle a esos jóvenes que tal vez también en este momento dicen, ¿qué hago? Jole, Bueno, pues, hable, señor. bueno, yo creo que sé que esto o sea, es un poco más grande y tiene que ver mucho con otros temas, pero yo algo que les diría es que esa realidad que pinta la sociedad, que es ser feliz, realmente no trae felicidad. Y yo sé que tal vez es para los que nos escuchan va a ser un poco difícil creer en alguien que nunca lo ha vivido, sí, que nunca ha dicho yo he estado en el mundo y sé que eso no es felicidad, pero yo no necesito probarlo para saber que no me va a traer nada bueno. Y yo creo que, y eso nos lo enseñó mi papá, es de que una cosa es la felicidad y otra cosa es ser alegre. Sí, y yo puedo ser alegre en el trabajo, en cualquier ambiente, pero la felicidad me la da Jesús, la felicidad me la da Dios. Y yo creo que ese es uno de los mayores engaños de la sociedad, o sea, de que tú necesitas de una rumba, necesitas de farras para ser feliz, necesitas meter marihuana, necesitas meter drogas para ser feliz. Hasta podemos hablar del punto del amor, ¿sí? De que el libertinaje sexual es por amor, parece una gran mentira, ¿sí? El libertinaje sexual eso no es amor, ¿sí? O sea, el decir que es que yo me gustan los hombres y es que es amor y déjeme porque es que es amor y usted no puede luchar contra el amor, eso no es amor. Digo, esa sería como mi gran consejo es, eso no les va a dar felicidad. Tal vez les va a dar pasar un rato chévere, eso no se puede negar, pero yo creo que es mayor la tristeza que les va a generar después y el vacío que les va a generar después a la felicidad o la alegría que van a experimentar en el momento. Es como, no sé, emborracharse. Cuando uno está tomando, no lo digo por la parte de la experiencia, pero cuando se está tomando pues está feliz, ¿sí? Pero ya después viene el momento paila en que uno se siente, sí, el guayabo re paila, sí. En que no solo físicamente, sino también emocionalmente se siente súper vacío, se siente súper mal. Entonces creo que sería como mi gran consejo, por decirlo así, de que eso nunca les va a dar la felicidad y nunca va a llenar tal vez el vacío que hay en su corazón. Eso solo lo puede llenar Jesús y no necesitan de eso, no se necesita. Bueno, yo creo que el tema de que si partimos de que son creyentes y yo me pongo en la posición de que apenas tenía 17, el hecho de que me digan vamos a una fiesta o vamos a algo así a mí no me movía. El hecho de que también me dijeran vamos a fumar marihuana o algo así a mí no me movía porque estuve con ellos mucho tiempo y ellos fumaban, pero con el tiempo empezamos a caer en ciertas cosas que no nos damos cuenta. Sí. Y digámoslo, yo puedo no acceder a fumar, no acceder a ir a una fiesta, no acceder a hacer aquello que es obvio que está mal, pero yo creo que el consejo que le daría es cuiden lo que habla en Sansón, cuiden las pequeñas zorras, digámoslo así, cuiden esos pequeños detalles, sí. Donde esas conversaciones de doble sentido que uno empieza a darle risa y empieza indirectamente a caer, esas no sé, qué sé yo, charlas con aquella chica que pasaron de ser charlas de hablar de X tema y terminaron hablando de otro, ¿sí? Son esos detalles que para nosotros no son grandes, como una fiesta o como fumar marihuana, pero que si no nos damos cuenta se meten por debajo de la puerta, digámoslo así. Y poco a poco me vamos a caer en cosas que no, o sea, que cuando nos demos cuenta, híjole, ya vamos muy adelante. Sí. Entonces creo que sí es cuidar los pequeños detalles. Amor, yo quiero que
así como hay jóvenes que nos están escuchando, yo creo que también hay muchos padres, ¿no? Y hay muchos padres que tal vez están viviendo eso. O sea, hay muchos padres que tienen hijos que no son creyentes, que tal vez ya están en una edad muy similar a la de ustedes, ya están, digámoslo así, envueltos, absurdos en una sociedad. ¿Qué aconsejarle a los padres para que, digámoslo así, ayuden a sus hijos a enfrentarse a una sociedad como esta, que presenta las cosas, digámoslo así, malas como tan buenas, y no solo tan buenas, sino como tan sencillas, como tan, eso no hay problema, o sea, no tiene nada a fumar, no tiene nada tener, no sé, varias parejas, si te llaman la atención, si eres hombre y te llaman la atención los hombres, pues eres gay, ya declárate gay, ya para ir contar que yo soy una mamá liberal y entonces te acepto tal y como eres. ¿Qué podríamos aconsejarles a los papás en función a lo que estamos hablando del legado hacia sus hijos? ¿Qué sería lo más importante como nosotros como padres dejar en nuestros hijos? Bueno, pues es que más que un consejo, yo creo que para nosotros tener unos buenos hijos no es solamente hacerlo en este momento, que sus hijos tienen 20, 10, 15, porque no es que el tiempo se haya perdido, ¿no? El tiempo no se pierde y se pueden recuperar muchas cosas, pero si usted como padre, desde su interior, usted como persona, usted no ha practicado el conocer a Cristo o el dejar usted como persona ciertas cosas que muestran ejemplo a su familia, pues es difícil ahora hacerlo ya con unos hijos grandes. Yo pienso que uno debe empezar desde que tiene su bebé en sus manos y de ahí irles enseñando. Claro. Porque si yo como padre soy igual de liberal, pues eso es lo que estoy transfiriendo a ellos, que es liberal y que lo pueden hacer. Entonces, aconsejarle de pronto a los padres creyentes, lo único que le podríamos decir es que pues tienen que sujetarse a Dios, orar, estar vigilando a sus hijos. Pero yo pienso que cuando nosotros criamos a unos hijos en el amor, en el temor, nosotros como padres tenemos menos temor de que nuestros hijos puedan involucrarse en ciertas cosas, porque sabemos que desde un comienzo hemos dejado el mayor legado que como padres podemos dejar, y es transferir a Cristo, ¿sí? Y viene todo desde el ejemplo, ¿sí? Porque yo aquí en mi casa puedo decir que ellos nunca pueden decir, no, mi mamá, yo recuerdo que haya llegado, nunca podrán decir, no, mi mamá nunca llegó, o estaba tomando, estaba bailando, y sí. Entonces nosotros como padres tenemos que cuidar nuestro testimonio para poderles dejar a ellos un legado, y ese legado es Jesús. Ahora bien, habrán padres que de pronto nos estén viendo hoy y que digan, bueno, pues yo no estoy en este tema del cristianismo, pero me gustaría que mi familia se arreglara o se compusiera, no sé cómo, si se diga bien o no lo dije, se restaurara, se arreglara. Yo pienso que lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder mejorar nuestra familia es mejorar nosotros. Primero, conocer a Cristo. Segundo, entrar a su palabra y saber qué es lo que Él pide de nosotros y qué quiere de nosotros. Y tercero, ahí sí transferirlo. Porque si yo no me he transformado, yo no voy a poderlos transformar a ellos. Entonces, y ahora yo también tengo claro algo, y es que eso depende de cada ser humano. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo especial y algo diferente. Y cuando nosotros realmente conocemos a Cristo, aunque andemos entre las tinieblas, siempre somos luz. Sí. Siempre somos luz a donde nosotros vayamos, ¿sí? Porque no quiere decir que porque nosotros ya somos papás no estemos en un ambiente donde también podamos ser absorbidos. Claro. ¿Sí? Y pues yo le doy gracias a Dios que con los que yo trabajo son de mi generación. Entonces tenemos pues como los mismos valores y los mismos principios, y se respeta el tema, ¿sí? O sea, ay no, ella es cristiana, no vaya a decir groserías ahí porque qué pena. O no vaya a contar ciertas cosas porque pues ella está ahí y les da pena. De pronto eso ahorita no pasa entre los muchachos de nuestra generación, sí, pero el gran consejo para los que ya conocen es que no suelten a sus hijos y sigan en oración, sigan creyendo que Dios lo puede hacer,
Y para los que no, es invitarlos a que conozcan que dentro de la palabra está el mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, déjanos un like y comenta cuál fue tu parte favorita. Si quieres ver otro video, da clic por acá y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga.